Imagina que abres los ojos antes de que suene el despertador y sientes ese breve instante en que el mundo está en silencio, casi como si el universo contuviera la respiración para escuchar lo que vas a decir. En ese espacio, más delgado que un cabello, reside el poder de reescribir el guión de tu vida. Ahí, donde la mente aún es moldeable como arcilla fresca, se recibe la impresión de una nueva orden. Por eso te doy esta frase, tan simple como un trago de agua y tan profunda como el océano Atlántico. Hoy, decido ser el arquitecto de mi destino. Mis pensamientos crean mi realidad y mis acciones construyen mi futuro. No te dejes engañar por la sencillez de estas palabras. Son como clavos de titanio, pequeños pero capaces de sostener un rascacielos. Cada mañana que la pronuncies es un ladrillo que colocas en la base mental de un edificio llamado futuro realizado. Piénsala como la clave que abre la caja fuerte donde están tus recursos de disciplina, coraje y creatividad. Al repetirla, no estás invocando hadas ni alineando cristales. Simplemente estás alineando neuronas, reprogramando viejos circuitos, derribando las alambradas que alguna crítica del pasado instaló alrededor de tu autoconfianza. Quizás digas, pero ¿puede una frase tener tanto poder? Déjame contarte una breve historia. En 1921, entrevisté a un joven llamado Darby, que había fracasado en su primer intento de encontrar oro en Colorado. En vez de rendirse, comenzó a repetir diariamente: hoy decido excavar hasta encontrar la siguiente veta, porque la persistencia paga intereses compuestos. El resto de la historia: regresó a la mina, excavó unos metros más y encontró una fortuna que cabía en una carretilla, pero que le generó millones. No fue magia, fue enfoque repetido, reavivado cada mañana por una frase brújula. La ciencia moderna confirma lo que mis entrevistados de antaño intuían. El cerebro, inicialmente, no distingue entre una experiencia vivida y una experiencia vivamente declarada. Cuando te escuchas afirmar que eres el arquitecto de tu destino, las áreas responsables de la planificación y la toma de decisiones se iluminan como luces de una pista de aterrizaje, guiando tus hábitos para que lleguen al lugar correcto. Esta práctica desencadena una reacción en cadena. Primero, pensamientos más claros, luego, emociones más congruentes, finalmente, acciones más alineadas con el objetivo. Es como si cambiaras la brújula rota del "me da igual" por un GPS interno calibrado en logro. Observa que la frase contiene 3 verbos de gran potencia: decido, crean y construyen. Forman una vía rápida que va de la mente al mundo físico. Decidir es cerrar la puerta de la duda. Crear es el laboratorio invisible donde las ideas toman forma. Construir es el sonido del martillo golpeando el clavo. Es la ejecución donde se levanta el polvo y las manos se ensucian. Cuando repites la frase, estás ensayando mentalmente estos 3 movimientos hasta que se conviertan en un reflejo. Es como practicar un solo de guitarra en silencio para después encender un estadio entero. Quizás tengas miedo de parecer ingenuo hablando solo frente al espejo. ¡Excelente! Usa el humor a tu favor. Guiña un ojo a tu reflejo y di: ¡felicidades, genio! Acabas de recibir una actualización. La risa relaja el cuerpo y abre las puertas del subconsciente, permitiendo que el mensaje penetre sin resistencia. No hay nada más serio que un propósito, pero tampoco hay nada más eficiente que tratarlo con la ligereza de quien sabe que la vida es un juego de construcción, no un funeral de expectativas frustradas. Ahora, visualiza el efecto acumulativo. Un día de decisión clara hace la diferencia. 30 días crean impulso. 365 días transforman la identidad. Es el equivalente psicológico a depositar pequeñas cantidades en una cuenta de inversión que genera intereses exponenciales. Llega un punto en que el monto, en nuestro caso, creencias fortalecedoras, disciplina y autoconfianza, crece solo, casi sin esfuerzo adicional.
Entonces, cuando la adversidad aparezca, y siempre aparece a veces disfrazada de críticas, retraso o fracaso temporal, estarás vacunado contra el veneno del desánimo. Permítete ser visionario por un momento. Imagina millones de personas despertando mañana y declarando al unísono que son arquitectos de su propio destino. Sería como ver amanecer un sol múltiple, cada rayo iluminando un proyecto, un libro, una empresa, una familia más unida. La economía cambiaría, las calles tendrían más sonrisas, el futuro parecería un terreno fértil en vez de una muralla infranqueable. Utopía, quizás. Pero toda gran realidad comenzó como la osadía de alguien en creer en una posibilidad aún invisible. Por eso, te hago una invitación irrevocable. Mañana temprano, antes de que cualquier distracción te robe la atención, pronuncia esa frase con la misma convicción de un atleta que visualiza el podio antes de la carrera. Siente cada palabra vibrar en tu pecho, como si estuvieras afinando un instrumento interno. Deja que la melodía de la decisión resuene todo el día, guiando tus elecciones grandes y pequeñas. Si hoy tu vida fuera una novela, habrías girado la página en blanco del próximo capítulo. La pluma está en tu mano, la tinta es tu voluntad. Escribe algo que valga la pena leer. Empecemos con el poder de la decisión como fuerza creadora. Cuando declaras, hoy decido ser el arquitecto de mi destino, no solo estás diciendo una frase inspiradora, estás firmando un contrato invisible con tu futuro, estás dibujando un nuevo mapa en tu mente, un mapa donde tú eres la brújula, el camino y el caminante. La decisión, mi querido amigo, es el momento en que el universo interno encuentra la urgencia del mundo externo. Es cuando la mente deja de flotar entre posibilidades y se decide por una opción. Y toda elección verdadera tiene poder creativo. Cuando decides con claridad, el mundo comienza a ajustarse. No por magia, sino porque tu percepción cambia, tu atención se enfoca, tus acciones ganan nitidez. La decisión es la chispa que enciende el motor de la transformación. Conocí a un joven llamado James en Chicago. Estaba atrapado en un trabajo mediocre, sintiendo que su vida era una repetición en blanco y negro de días sin brillo. Un día, después de escuchar una charla mía, escribió en una hoja, «Hoy decido ser el arquitecto de mi destino», y pegó esa frase en el espejo del baño. Al principio, la decía sin creer. Pero algo curioso sucedió. Mientras más la repetía, más convicción veía en sus ojos. Comenzó a tomar pequeñas decisiones diarias, estudiar marketing por la noche, reducir el tiempo en las redes sociales, alimentarse mejor, levantarse más temprano. Nada revolucionario. Pero la suma de esas elecciones sencillas moldeó en 6 meses a un hombre nuevo. Cuando nos volvimos a encontrar, ya lideraba el departamento de ventas de la empresa que antes despreciaba. La decisión es el primer martillo que rompe el hielo de la inercia. Es como un escultor que frente a un bloque de mármol en bruto vislumbra la forma escondida dentro de la piedra. Al decidir, comienzas a esculpir tu propia existencia. Pero aquí está el detalle que pocos entienden. La decisión verdadera no es solo mental. Se manifiesta en el cuerpo, en la postura, en la mirada, en la forma en que entras a una habitación. Decidir es un acto físico. Es el corazón acelerándose antes de un sí importante. Es la emoción que acompaña a la certeza. Por eso, la frase matutina que propuse no debe decirse con apatía, sino con energía. Es un grito interno que corta la niebla de la duda. Y hablando de duda, es el ladrón más sigiloso de los sueños. La duda no ataca gritando, susurra. Susurra que quizás no estás listo, que tal vez mañana sea un mejor día para empezar. Pero la decisión responde con voz firme. Hoy, ahora. Cada vez que eliges posponer, estás, sin darte cuenta, alimentando la duda. Cada vez que eliges actuar, incluso con miedo, estás entrenando tu mente para confiar en ti.
y la confianza es el combustible de los visionarios. Una metáfora que me gusta usar es la del navegante. Imagínate en la cubierta de un barco, en alta mar. La decisión es como girar el timón. El barco no cambia de dirección inmediatamente, pero el rumbo está alterado. El mar puede parecer el mismo por un tiempo, pero a medida que pasan los días, el horizonte se transforma. Muchos se rinden porque no ven cambios inmediatos. Pero lo que mueve a los grandes no es la prisa, es la dirección. Quien decide de verdad sabe esperar, porque tiene la convicción de que la semilla va a brotar y actúa como el agricultor que siembra, aunque sabe que la cosecha llegará meses después, porque lo que se decidió ya está en marcha, aunque sea invisible a los ojos de los impacientes. Ahora, escucha esto con atención. La decisión no necesita ser perfecta, necesita ser honesta y puede ajustarse en el camino. No esperes tener certeza de todo para actuar. La claridad llega en el camino. Henry Ford, al decidir construir el automóvil popular, no sabía exactamente cómo lo haría, pero decidió que lo haría. El resto fue adaptación, prueba y error. Persistencia. Por lo tanto, no esperes que se abra el cielo, que los ángeles canten y que las señales parpadeen. Elige y comienza. Esa es la gran verdad que pocos se atreven a aceptar. No necesitas permiso, necesitas decisión. Por eso, mañana, cuando repitas tu frase frente al espejo, recuerda, estás girando el timón de tu vida. Puede parecer pequeño hoy, pero dentro de unos meses ni reconocerás el paisaje. Y todo comenzó con una elección. Una elección simple, pero definitiva. Ahora avancemos a uno de los pilares más ignorados y a la vez más transformadores. Entender que tus pensamientos crean tu realidad. Esta afirmación, tan repetida por muchos y tan mal comprendida por tantos, no es una frase bonita o una promesa vacía. Es la llave maestra para entender por qué tu vida es como es y cómo puede ser diferente. Los pensamientos son unidades creativas, son los ladrillos invisibles con los que construyes el mundo visible. Cada idea, cada juicio, cada pensamiento negativo que permites que se repita en tu mente se convierte en parte del cemento de tu experiencia diaria. Si quieres cambiar tu vida, debes comenzar por lo que piensas cuando nadie te está viendo. El problema es que la mayoría de la gente trata los pensamientos como visitantes ocasionales, sin darse cuenta de que son, en realidad, inquilinos permanentes que moldean el ambiente interno. Los pensamientos recurrentes crean caminos neuronales en el cerebro, fortalecen las emociones asociadas e influyen en las decisiones. Y, como consecuencia, determinan comportamientos, resultados y, al final, el destino. Cuando dices, mis pensamientos crean mi realidad, estás asumiendo la responsabilidad de este ciclo. Estás diciendo, no soy rehén de mis pensamientos, soy el director de este teatro mental. Déjame contarte la historia de una mujer llamada Eleanor, una joven que entrevisté en los años 30, criada en la extrema pobreza y rodeada de voces que repetían diariamente, esto no es para gente como nosotros. Ella absorbió, durante años, la creencia de que el éxito era una realidad lejana, casi ficticia. Hasta que a los 27 años empezó a trabajar como secretaria en una pequeña firma de abogados. Uno de los socios, al notar su inteligencia, le prestó un ejemplar de uno de mis manuscritos. Ella devoró esas páginas con hambre de transformación y allí encontró la frase, te conviertes en lo que piensas, repetidamente. Algo dentro de ella se encendió. Eleanor comenzó a observar sus pensamientos como quien observa una huerta, eliminando las malas hierbas del pesimismo y plantando intencionalmente semillas de posibilidad. Todos los días, al caminar a la oficina, ella visualizaba imágenes de sí misma siendo reconocida, elogiada, creciendo.
En lugar de aceptar pasivamente la idea de que su origen determinaba su futuro, ella eligió una nueva historia y la alimentó religiosamente con nuevos pensamientos. En menos de 5 años se convirtió en socia de la empresa, una hazaña poco común, especialmente para una mujer en esa época. Y todo comenzó en su mente. Tus pensamientos, incluso los más sutiles, no pasan desapercibidos. Influyen en tu energía, tus palabras, tu lenguaje corporal. Si te repites a ti mismo que eres desafortunado, tu cuerpo se cierra, tu atención se dirige a lo que sale mal, tu comunicación se llena de dudas. Y adivina qué, atraes más de lo mismo. Pero si comienzas el día diciendo, mis pensamientos crean mi realidad, te vuelves más selectivo con lo que piensas. Desarrollas un radar que rechaza la autocrítica y acoge ideas de crecimiento. Es como programar una emisora de radio. Si sintonizas el canal de la escasez, eso es lo que escucharás: ruido, limitaciones, miedo. Pero si giras el botón y ajustas la frecuencia a la posibilidad, comienzas a captar ideas más elevadas. Y esas ideas no son solo inspiración pasajera, son mapas, rutas, soluciones prácticas. Grandes inventores, líderes y artistas no se limitaban a actuar, pensaban diferente. Edison, por ejemplo, pensaba en términos de solución mientras el mundo pensaba en problemas. Por eso, logró iluminar el mundo. Sus pensamientos estaban tan obsesivamente enfocados en crear algo útil que su mente se convirtió en un imán de respuestas. Es por eso que, al repetir la frase matutina que te propongo, estás redefiniendo la programación de tu mente. Estás diciendo, hoy, sintonizo en la frecuencia de la creación. Y esta sintonía exige vigilancia. Observa los momentos en que te distraes y comienzas a pensar como víctima. Observa cuando tu mente intenta volver a los viejos patrones. Esto nunca me funciona. No sirve de nada intentarlo. Interrumpe. Reescribe. Reemplaza. El pensamiento es libre, sí, pero necesita ser disciplinado si quieres producir resultados consistentes. No estás obligado a creer en todo lo que piensas. Tienes el derecho y el deber de elegir pensamientos que construyen, que elevan, que preparan el terreno para acciones poderosas. No se trata de pensamiento positivo en el sentido superficial, sino de pensamiento creativo, dirigido, consciente. Cuando asumes esta postura, percibes que tu realidad comienza a responder con ecos de lo que has plantado en el plano invisible. Por lo tanto, si quieres cambiar lo que ves afuera, comienza por lo que permites adentro. Domina tus pensamientos y dominarás las circunstancias. Cultiva la mente y cosecharás un destino digno de tus mejores sueños. Ahora, es hora de profundizar en el corazón palpitante de esta transformación, la acción. Porque una decisión sin acción es como un barco perfectamente diseñado que nunca toca el agua. Los pensamientos creativos son las semillas, pero las acciones son las manos que cavan la tierra, plantan, riegan y cosechan. Cuando declaras por la mañana que tus acciones construyen tu futuro, te estás comprometiendo con un principio universal. Nada florece sin esfuerzo consistente. No se trata de trabajar hasta el agotamiento, sino de actuar con propósito, con enfoque, con alineación entre lo que quieres y lo que realmente haces. ¿Qué separa al soñador del hacedor? La acción. Mientras el primero vive en el mundo de la intención eterna, el famoso "algún día lo haré", el segundo pisa el suelo de la ejecución. Él transforma pensamientos en movimiento. Cada paso, por pequeño que sea, refuerza su identidad como alguien comprometido con la construcción de su propia historia.
Es por eso que al afirmar mis acciones construyen mi futuro, te estás responsabilizando por levantar día a día el edificio de tu realidad con las herramientas de la práctica. Permítanme contarles sobre un hombre llamado Andrew, un inmigrante escocés que conocí cuando era joven, antes de que se convirtiera en el industrial que el mundo conocería como Andrew Carnegie. Cuando aún trabajaba como telegrafista, solía decirse a sí mismo todos los días: mis acciones me harán indispensable. Y vivía como tal. Llegaba antes que todos, se quedaba después que todos, estudiaba durante la madrugada, anotaba ideas, hacía preguntas. Él no solo quería triunfar, se comportaba como quien ya había triunfado. Y sus acciones, una a una, cavaron el túnel por el cual el éxito llegó hasta él. No pienses que las acciones deben ser siempre grandiosas. Al contrario, el éxito reside en la repetición disciplinada de gestos simples. Levantarse temprano, leer 20 páginas al día, hacer ejercicio, hacer esa llamada incómoda, revisar tus objetivos, ahorrar un poco todos los meses. Son acciones pequeñas que, acumuladas, construyen castillos. Es como poner una gota al día en un frasco. Al principio parece insignificante, pero llega el momento en que el frasco se desborda, y entonces los demás lo llaman suerte. Pero tú, que has construido con intención, sabes que fue consecuencia. Las acciones también tienen el poder de silenciar los miedos. El miedo se alimenta de la inercia. Mientras más lo pospones, más crece el miedo. Pero cuando actúas, aunque tiembles, algo poderoso sucede. El miedo comienza a perder voz, porque la mente percibe que no estás a su merced. Tú estás al mando. Cada pequeña victoria, por más discreta, va construyendo muros internos de autoconfianza. Y esa autoconfianza, a su vez, genera nuevas acciones. Se inicia un círculo virtuoso. Muchos se quedan atrapados esperando a que llegue la motivación para actuar. Pero yo te digo, la motivación no es el punto de partida, es el subproducto de la acción. Actúas, ves progreso, sientes orgullo y entonces te motivas. El error está en invertir este orden. Actúa primero, incluso sin ganas, incluso sin claridad, incluso con dudas. La claridad llegará en el camino, el entusiasmo llegará con los resultados, pero solo llegarán si actúas. Y actuar con consistencia, porque el éxito no responde a esfuerzos esporádicos, sino a la dedicación persistente. Recuerda, tus acciones también le comunican al universo qué tan en serio te tomas tus objetivos. Si dices que quieres cambiar tu vida, pero no cambias tu rutina, tus acciones desmienten tus palabras. Pero si empiezas a alinear tu comportamiento con tus metas, aunque nadie lo vea, el mundo empezará a responder. Aparecerán oportunidades, conocerás a las personas adecuadas, se abrirán puertas que antes estaban cerradas. No por casualidad, sino porque tus acciones crearon el magnetismo necesario para que eso suceda. Te recomiendo que, al repetir tu frase matutina, agregues una pregunta poderosa. ¿Cuál es la acción más pequeña que puedo hacer hoy que me acerque a mi destino? Y luego, hazla sin esperar aplausos, sin esperar perfección. Actúa con fe, pero con los pies en la tierra. Porque el futuro no se construye con ideas brillantes guardadas en un cajón. Se construye con acciones que día tras día sacan el plan del papel y lo ponen en el mundo. Así que asume la obra en construcción de tu vida. Levántate cada día como quien se pone el uniforme de su propio destino. Toma tus herramientas, disciplina, coraje, enfoque y construye, ladrillo a ladrillo, porque el mañana será inevitablemente el reflejo de las acciones que eliges hoy. Ahora adentrémonos en uno de los fundamentos más descuidados por quienes viven a la deriva, el hábito. Porque al final de cuentas no somos lo que hacemos de vez en cuando, somos lo que hacemos todos los días.
Los hábitos son los albañiles silenciosos del destino. Construyen sin alarde la arquitectura de tu vida. Y aquí reside un principio que puede liberarte o aprisionarte. Siempre estás construyendo algo, consciente o no. La diferencia está en saber si lo que construyes es una prisión o un palacio. Cuando repites la frase, hoy decido ser el arquitecto de mi destino, estás asumiendo el mando de la obra, y los hábitos son el cemento de esa construcción. Observa a cualquier persona que admiras profundamente, un gran artista, un atleta, un empresario, un inventor. Todos ellos tienen rutinas estructuradas, hábitos inquebrantables. No porque sean máquinas, sino porque entendieron que el éxito no es un evento, sino el efecto acumulado de pequeñas acciones consistentes. Thomas Edison, por ejemplo, no tuvo su genialidad revelada en un destello mágico. Su genio fue forjado en el hábito de trabajar con disciplina, tomar notas obsesivamente y probar incansablemente. Él no esperaba la inspiración, la encontraba a través del hábito, y lo opuesto también es cierto. ¿Cuántas personas con talento extraordinario viven estancadas en vidas comunes porque cultivan hábitos destructivos? El hábito de postergar, de dudar de sí mismos, de quejarse, de culpar a los demás. Estas actitudes, cuando se repiten, crean un patrón mental que genera resultados mediocres. No porque les falte capacidad, sino porque les falta estructura. Puedes tener el motor de un Ferrari, pero si las llantas están torcidas, el coche no va a ninguna parte. La belleza del hábito es que trabaja en silencio. No exige que seas un héroe todos los días. Simplemente repite y repite hasta que el nuevo comportamiento se vuelva automático. Es como afilar una espada. Al principio es cansado, ni siquiera notas la diferencia. Pero un día, al sacarla de la vaina, brilla. Tu cuerpo ya sabe qué hacer, tu mente ya responde con rapidez, tu entorno ya colabora con tu desempeño. Y todo comenzó con la decisión de hacer algo pequeño todos los días. Conocí a una mujer llamada Clara, dueña de una pequeña pastelería en un pueblo pequeño. Durante años soñó con expandirse, pero siempre decía que el tiempo era corto, que tenía hijos pequeños, que la economía estaba mal. Hasta que un día, después de asistir a una charla sobre el poder de los hábitos, decidió cambiar un detalle: despertarse una hora antes y estudiar marketing digital solo 30 minutos. Todos los días. Lo que parecía pequeño se reveló un parteaguas. En 6 meses entendió cómo posicionar su marca, ampliar su alcance y aumentar sus ventas. Hoy vende a todo el país. Y eso no comenzó con una gran inversión. Comenzó con un hábito minúsculo pero sagrado. Los hábitos moldean tu carácter. Son como pinceladas diarias que, a lo largo de los meses, dibujan el retrato de quién eres. Y si quieres cambiar tu identidad, cambia tus hábitos. ¿Quieres ser alguien más disciplinado? Actúa como alguien disciplinado, aunque no te sientas así. ¿Quieres ser alguien con fe? Compórtate como alguien que cree. Los sentimientos vendrán después. Los hábitos educan la emoción. Primero viene la acción, luego el sentimiento correspondiente. La mente se adapta a lo que el cuerpo repite. Y atención, el ambiente en el que vives influye profundamente en tus hábitos. Si te rodeas de personas perezosas, desorganizadas y negativas, tus hábitos se verán contaminados. Pero si te rodeas de personas que se desafían, que construyen, que hacen lo que necesita hacerse, aunque no tengan ganas, tus hábitos evolucionarán con más facilidad. Por lo tanto, protege tu espacio como un jardinero protege la tierra. No permitas que crezcan malas hierbas donde estás cultivando flores raras. Un consejo práctico que les doy a todos los que están comenzando un cambio de vida. Elige un hábito ancla, uno solo.
Puede ser meditar 5 minutos, anotar 3 metas del día, hacer estiramientos matutinos, leer una página de un libro de sabiduría. Hazlo religiosamente durante 30 días. Este pequeño hábito, cuando se mantiene, se transforma en una raíz que sustentará otros hábitos. Es a partir de esta ancla que creas una cultura personal de victoria. Finalmente, recuerda, tus hábitos son votos silenciosos que haces con tu futuro. Cuando eliges un buen hábito, le estás diciendo al mañana, me estoy preparando para ser alguien mejor. Y el mañana responde con respeto, ofreciendo oportunidades y frutos que solo los disciplinados pueden cosechar. Llegamos al punto final, y quizás el más trascendental de todos, el propósito definido. Porque, ¿de qué sirve actuar todos los días, pensar con claridad y cultivar buenos hábitos si no se sabe hacia dónde se va? El propósito es la brújula. Es la luz en la cima de la montaña que guía tus decisiones, que sostiene tu disciplina cuando la motivación falla. Es el porqué que le da sentido al cómo y al qué. Sin él, la vida se convierte en un barco dando vueltas en círculos en medio del océano. Mucho movimiento, ningún progreso real, pero cuando despiertas y afirmas, hoy decido ser el arquitecto de mi destino, en realidad te estás comprometiendo con un propósito que trasciende el ahora. El propósito no necesita ser una revelación mística. A veces comienza con una inquietud, una pregunta incómoda. ¿Es esto todo lo que la vida tiene para ofrecer? A veces surge de un dolor, de una pérdida, de un momento en que todo parecía derrumbarse. Los grandes propósitos suelen nacer de lo que nos falta, de lo que deseamos transformar en nosotros y en el mundo. Cuando encuentras tu propósito, aunque todavía no lo comprendas completamente, tu vida gana coherencia. Cada paso comienza a tener dirección y, más importante, gana resiliencia, porque quien tiene un porqué fuerte soporta cualquier cómo. Conocí a un joven en Nueva York, en los años 20. Era hijo de inmigrantes italianos, trabajaba como limpiabotas, apenas sabía leer, pero llevaba en sus ojos una convicción rara. Decía que algún día tendría una empresa que emplearía a cientos de personas y daría oportunidades a jóvenes como él. Un sueño audaz para quien apenas tenía que comer. Pero su propósito era tan nítido, tan tatuado en el alma, que actuaba como si el futuro ya estuviera escrito. Estudiaba en los descansos, tomaba notas en cuadernos improvisados, observaba a los empresarios con admiración. Años después, fundó una de las mayores cadenas de lavanderías de la costa este. Su nombre, estampado en fachadas por todo el país, era prueba viva de que un propósito bien alimentado puede reescribir incluso las páginas más manchadas del pasado. Tener un propósito es como tener una línea directa con tu yo del futuro. Empiezas a actuar no por lo que quieres evitar, sino por lo que quieres construir. Sales de la mentalidad de supervivencia y entras en la mentalidad de creación. Y eso lo cambia todo. Cambia cómo te despiertas, cómo lidias con los obstáculos, cómo interpretas los fracasos. El fracaso, por cierto, pierde su poder paralizante cuando tienes un propósito. Se convierte solo en un desvío en el camino, no en el fin de la jornada. Pero atención. Propósito no es lo mismo que deseo. El deseo es volátil. Puedes desear un carro, un puesto de trabajo, una casa, pero eso no es un propósito. El propósito es aquello que, aunque nadie lo vea, aunque no traiga aplausos o recompensas inmediatas, aún así te mueve. Es aquello que te hace seguir adelante incluso cuando el escenario está vacío. Y lo más bello, el propósito crece contigo. No es fijo, es vivo. Evoluciona a medida que tú evolucionas, y cuanto más lo sirves, más te sirve a ti, con dirección, con paz, con fuerza. Para encontrar tu propósito, haz silencio. En un mundo que grita todo el tiempo, el propósito susurra. Se revela en los momentos de reflexión, de soledad, de honestidad brutal contigo mismo.
Pregúntate, ¿qué me emociona? ¿Qué haría aunque no me pagaran? ¿Cómo puedo servir al mundo con lo que sé, con lo que he vivido, con lo que soy? Las respuestas pueden no venir de inmediato, pero llegarán. Y cuando lleguen, anclate en ellas. Relee las respuestas todos los días. Escribe tu propósito. Dale forma, nombre, dirección. Hazlo tu norte. Y entonces, la frase que hemos repetido desde el inicio de este texto ganará una nueva dimensión. Hoy decido ser el arquitecto de mi destino. Dejará de ser solo una afirmación poderosa. Será una declaración de guerra contra la apatía, un pacto con tu grandeza. Un recordatorio de que no estás aquí solo para pagar cuentas, complacer a los demás y correr contra el tiempo. Estás aquí para dejar un legado, para vivir de una manera tan intencional que tu simple presencia inspire a otros a también levantarse. Y si aún queda alguna duda sobre el poder de todo esto, recuerda, ningún edificio majestuoso se construyó al azar. Detrás de cada rascacielos hay un plan. Detrás de cada plan, un propósito. Y detrás de cada propósito, un arquitecto que tuvo la osadía de diseñar, el coraje de empezar y la disciplina de no parar. Ahora que llegamos al final de este texto, permíteme dejarte una última invitación. Levántate mañana y declara sin miedo, con el pecho lleno y la mirada firme: hoy decido ser el arquitecto de mi destino. Mis pensamientos crean mi realidad y mis acciones construyen mi futuro. Repítelo, vívelo, hazlo tu fundamento. Porque el mundo no necesita más gente esperando un milagro, necesita más personas como tú que decidieron ser el milagro. Así que ahora, mi querido lector te dejo con una llamada que no es solo una invitación, es un grito del alma. No lo pospongas, no esperes a que la vida te dé permiso. Ya naciste con el derecho innato de moldear tu propia historia. Está en tus manos la pluma con la que se escribe el próximo capítulo. Y ese capítulo comienza mañana temprano, con una única elección: repetir esta frase con toda tu convicción, como si cada palabra fuera una piedra colocada en el camino que te lleva directo a tu mejor versión. Hoy, decido ser el arquitecto de mi destino. Mis pensamientos crean mi realidad y mis acciones construyen mi futuro. Dilo en voz alta, con firmeza, con autoridad. Mírate a los ojos, como quien finalmente se reconoce, y entonces vive como quien cree. Camina como quien ya está en el camino correcto. Trabaja como quien tiene un legado que dejar. Ama como quien entiende el valor del tiempo. Equivócate si es necesario, pero equivócate intentando. Cae si es inevitable, pero cae hacia adelante. Levántate como quien sabe que el destino no es un lugar al que se llega, sino algo que se construye, piedra a piedra, acto a acto. Hoy es el día, el único que existe. El ayer ya fue entregado al olvido. El mañana aún está en proceso, pero el hoy está en tus manos y lleva un martillo invisible. Con él puedes derribar las paredes del miedo, de la duda, del conformismo, y puedes levantar con sangre y sueños la estructura sólida de una vida con propósito. No busques la perfección, busca dirección. No esperes tener todo listo, empieza con lo que tienes. No te compares con los demás. Comprométete con tu crecimiento. No necesitas dar pasos largos, solo necesitas dar el primero, y luego el segundo, y después el siguiente. Porque la escalera hacia la cima se construye mientras la subes. Tú eres el arquitecto, y el terreno te está esperando. Toma el plano, levanta la estructura, y construye con valentía y claridad el destino que naciste para vivir. Ahora vive lo que acabas de declarar. Haz de tu existencia una obra maestra y recuerda, el mundo no necesita más espectadores, necesita más creadores, y el próximo eres tú.